rostro lento estoy. Pensé que caería en mí, mas nunca me has fallado, Dios. La espera termina. Sé que has vencido, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tus promesas siguen fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tus promesas siguen fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres
y confiaré. Tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero que haya disfrutado el tiempo de la alabanza y hayas podido alabar a Dios ahí donde estás. Así que antes de pasar al tiempo de la palabra de Dios, me gustaría darte algunos anuncios. Los miércoles tenemos reunión de oración 8 de la noche vía Zoom. Los sábados tenemos la reunión de jóvenes SIL 7 de la noche. Y todos los domingos tenemos el culto familiar por YouTube y por Facebook. Está pendiente a las redes sociales. En las redes sociales en la semana estamos subiendo los devocionales y estamos subiendo algunos retos para ti, para mí. Esta semana estuvimos viendo tu versículo favorito, así que espero que hayas disfrutado la semana y que estés pendiente de las redes sociales. Antes de pasar el tiempo a la palabra de Dios, me gustaría compartirte un versículo que está en Salmo 125:1. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Amén por la palabra de Dios, que podamos permanecer en esa roca que es Cristo. Así que déjame orar ahora para pasar el tiempo de la palabra de Dios y que puedas disfrutar ahí desde tu casa. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por este hermoso tiempo. Te pido, Señor, que puedas abrir el corazón de las personas, Señor, y que puedan escuchar tu palabra, Señor, y que puedan crecer en ella, Señor. Te pedimos ahora por el tiempo de la palabra que quede en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, buenos días. Me alegra poder estar con ustedes en este tiempo. Y bueno, hoy es un día peculiar, muy especial y por supuesto hoy es el Día del Niño, así que aplausos para todos esos niños. Gracias porque Dios ha podido administrar la vida de muchos de ellos y bueno, hemos pasado también por esa niñez, así que también a nuestros niños de la iglesia, así que muchas gracias por aquellas personas que también hicieron el esfuerzo de dar las lecciones ahí, a todos ahí que pudieron administrarse. Y nada, pues bueno, agradecerles porque también algunos son padres ya recién y ya pueden saber lo que es ser padre de un niño, ¿no? Entonces, qué bonito, y la verdad gracias por el privilegio que me toca de predicar en este tiempo. Y nada, vamos a empezar orando por ellos y vamos a empezar orando por este tiempo. Y claro que sí, vamos a hacer la lección en base a este tiempo del Día del Niño, ¿no? Así que permíteme orar por ti, por tu familia y por aquellos niños también que no han escuchado la palabra de Dios, que debemos estar atentos a eso. Y así que bueno, vamos a orar. Oramos. Padre Celestial, cuántas gracias te doy por este día, Señor. Gracias por estos niños, Señor, por su día, porque podemos ver el ejemplo de cada uno de ellos también al momento de llorar, Señor. Podemos comprenderlo en algún momento, Señor, por cada etapa que han pasado, Señor. Y bueno, también ha habido noticias difíciles de niños, Señor, en este tiempo también, que han estado encerrados, que no saben comprender del todo la situación, Señor. Pero gracias, Señor, porque hoy podemos tener presente su día, Señor, y también poder tomar ejemplo de niños que se estuvieron hablando en tu escritura y que fueron de inspiración. Te agradezco por este tiempo, Señor. Ayúdame a ser transparente en el mensaje, Señor, que sea tu voluntad, tu conocimiento, Señor, y en tu nombre lo encomendamos todo, Señor. Amén. Bueno, para comenzar vamos a dar la instrucción de manera de panorama de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a estar en Mateos capítulo 18, del versículo 1 al 5. Y bueno, como ya les dije, vamos a estar hablando de un ejemplo de los niños. Pero Mateo, quiero darte ese contexto de la carta del libro. Si bien están los libros del Evangelio, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
cada uno de ellos tiene, por decir así, un panorama, un paralelo de cómo ve a la vida del Señor Jesús, ¿no? Y entonces Mateo, donde vamos a estar estudiando, ve al Señor Jesús como un rey, ¿no? Por eso habla de ciertos conceptos de reino, de rey, ¿no? Y esa es la idea que Mateo está plasmando en su libro. Y en este capítulo en sí, bueno, está hablando sobre, si ves los títulos de tus libros, ves la pregunta de quién es el mayor, que es donde vamos a estar profundizando. Y después, antes de este capítulo, habla de la transfiguración, que el Señor se le presenta a algunos de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano. Y también vemos que después de este capítulo 18, vemos en el capítulo 19 lo que es que Jesús sigue sanando multitudes, ¿no? También dice que presenta una discusión, hay un debate con los fariseos, si es lícito repudiar a la mujer, ¿no? Hablando del divorcio. Y hay alguien o hay un grupo de personas que siempre llama la atención, ¿no? Que hacen preguntas, y bueno, son los discípulos. Los discípulos siempre le hacen preguntas al Señor Jesús, ¿no? Y en esta ocasión le preguntaban por el divorcio, ¿no? ¿Cuál era la función desde antes de la ley de Moisés? Cómo funcionaba el tema del divorcio y cómo ahora puede estar funcionando, o cuál es, si ya pues ha sido cambiado esa idea, ¿no? Pero ese es un panorama de lo que hay alrededor del capítulo que vamos a tener, porque la verdad es tremendo como Dios me ha dado la oportunidad de estudiarlo. Y sin más, vamos a empezar. Eso era para que tengas en cuenta de cómo Mateo ve las palabras o la vida del Señor Jesús, ¿no? Entonces comienza el primer versículo del capítulo 18. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo. Los discípulos, ¿ves? Es los primeros personajes, hablando en plural, le preguntan: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y entonces dice el versículo 2, dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y si tienes tu lápiz por ahí, te voy a hacer una mención de que en estos cinco versículos presenta una palabra repetida, ¿no? Reino de los cielos. En el versículo 1, en el versículo 3 y, bueno, en el versículo 4, ¿no? Eso te lo dejo de tarea porque hay un pequeño debate en si el reino de Dios y el reino del cielo es lo mismo o tiene una función diferente. Pero lo que yo quiero enfocarte hoy es el ejemplo que puso el Señor Jesús cuando tomó al niño, lo presentó a los discípulos y le dijo si tomaran el ejemplo de este niño, y específicamente uno, la humildad, que más adelante vamos a verlo. Y yo he puesto, y la idea principal que quiero tomar de estos primeros versículos es la humildad llevándote a ser grande, ¿sí? Esa es la idea principal de estos versículos. Y te propongo algo, te propongo una pregunta. ¿Qué implica el querer ser grande entre la gente? Ponte a pensar, ¿no? ¿Qué puede implicar el querer yo ser grande entre la gente? Vamos a verlo, vamos a ver las consecuencias y cambios de menos a más, de negativo a positivo. Así vamos a ver nuestros puntos. Así que recuerda esa pregunta y bueno, vamos a empezar con el primer versículo para que podamos ir de lleno a este tiempo. Y dice el primer versículo: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino? ¿Quién es el mayor, en el reino de los cielos? En el reino de los cielos. Algo que tenemos que tener en cuenta
es qué se está proponiendo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en esta situación? Acompáñenme con la Biblia ahí. Si ves el título de tu Biblia, del título del capítulo, hace una referencia cruzada o te lleva a otro pasaje que es en Marcos 9, 33, 37. Vamos allá rapidito. Yo lo leo por acá mientras, para que puedas escucharlo. Dice Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37, dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Le hace la pregunta, ¿no? Después dice: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Después dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y el servidor de todos. Primero, ahora vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículo 46 al 48. Rápidamente ahí, 9 te lo leo si quieres. Dice el versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y entonces vemos en estos primeros versículos varias palabras que nos dicen qué está pasando en la situación de esta pregunta. Ellos preguntan quién es el mayor. Lo que está pasando es que hay una comparación, ¿sí? Los discípulos se preguntan, bueno, ¿será Pedro? ¿Será Juan? ¿Quién de nosotros va a ser el mayor, Señor? No sabemos, te estamos preguntando, estamos entrando en una disputa que imagínate, esa es la primera implicación del querer ser grande entre la gente. De lo negativo, hablando de lo negativo, hablamos de que se están comparando. Después hablamos de que hay una división. Segundo, podemos sacar que también hay una disputa. Y después también, por último, el orgullo. ¿Sabes? El tú querer ser más grande que otro te lleva a ese orgullo de, bueno, si yo soy más grande que él, gracias, ¿no? Me siento bien. Y eso te lleva a ser orgulloso, ¿no? Y es malo. Entonces, al Señor Jesús le llamó la atención su pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que andan discutiendo? Y el Señor Jesús sabía el corazón de estos hombres. Y entonces vamos a ver el primero de estas implicaciones o consecuencias negativas. El primero es la comparación, mejor dicho, ya vimos esa que implicaba una división. Y yo quiero darte el ejemplo de una división en el Antiguo Testamento. Se me olvidaba también de que Mateo también relaciona muchas cosas con el Antiguo Testamento, ¿no? Una de ellas es la idea que te voy a presentar en esta historia en Génesis 25. Puedes acompañarme ahí. Génesis 25, versículo 22 al 28. Ahí te voy a dar tiempo. Y entonces dice Génesis 25 del versículo 22 al 28, del versículo 22 y el versículo 28 nos dice esto. Dice que estaba Rebeca, estaba Rebeca y que iba a dar a luz. Imagínate, dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Versículo 28. Después nos dice, y amó Isaac, o sea, su padre, a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Este ejemplo es referente a los padres, ¿no? Sabemos que el compararte con otras personas causa división, y este es un ejemplo. Dice que Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Imagínate, antes de esto ya los niños luchaban dentro del vientre de Rebeca, ¿no? Y el Señor ahí hacía mención de que, si sabes la historia o has escuchado la historia, estos dos niños que iban a nacer
gemelos, eran los dos reinos, ¿no? Y que estos dos reinos iban a ser de la historia el reino dividido, ¿no? Pero me llama la atención el versículo 28 que ya te había mencionado, porque esta situación no ha cambiado hoy en día. A veces los padres tenemos a veces los padres, no hablo de mí porque no soy padre, a veces los padres tienden a tomar preferencias de sus niños, ¿no? Yo amo a tal fulano, me llevo mejor con ella, y eso causa de que sus hermanos, entre ellos se peleen. Y a veces vemos que el padre le gusta estar más tiempo con la niña, o el niño le gusta estar más tiempo con la mamá, y se pierde esa relación de familia. Puede llegar a ese tiempo, a esa relación, se puede perder, ¿no? Si recuerdas la historia, lo que implicó que Rebeca amara a Jacob, implicó primero de que Jacob le robó la primogenitura. Mejor dicho, Esaú le regaló la primogenitura a Jacob por el simple hecho de una comida, ¿no? Y es grave, ¿no? Todo esto, porque detrás de todas estas cosas, Jacob quería la primogenitura y su mamá le ayudó, y las decisiones que tomaba fue por influencia de su mamá, y a veces las decisiones malas que toma un niño también pueden ser por influencia de sus madres, de su papá, tal vez por el contexto donde vivan, pero entiende muy bien de que el ejemplo y el ejemplo de un padre vale mucho en la vida de un niño, ¿no? No ames a un niño en específico de tu familia, ámalos por igual a todos, ¿no? Nadie es menos que otro. El hermano mayor no es más que el hermano menor, ¿no? El amor que tú le das a José no tiene que ser diferente, ¿no?, a la de María, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer punto que podemos ver negativo, el hecho de querer ser más grande entre la gente, ¿no? Una división, una comparación, una disputa, ¿no? Y entonces vamos a continuar. Vemos ahora en el versículo 18, ahora vuelve al versículo, al pasaje principal, ahí en Mateo 18. Vemos ahora en el versículo 4 digamos, otro punto, pero ahora de manera positiva, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que implica de manera positiva todo esto, ¿no? Implica el hecho de querer ser grande, ¿no? Dice: así que cualquiera que se humille como a este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tengo la oportunidad de estar estudiando pedagogía, y bueno, nos enseñaron de que la etapa del niño es desde la concepción hasta la adolescencia, ¿no? La concepción, cuando el niño nace ya, ve lo exterior del mundo, no a la vista, sino que va desarrollándose lo que es el sentido, puede presenciar, ¿no?, ese contacto, esa relación entre madre e hijo, y entonces pasa de esa etapa de concepción a una niñez temprana, creo más o menos así, una niñez temprana, después una niñez media, y de esa etapa pasa a la adolescencia, que es la edad de 11 o 12 en adelante, y después de esa edad pasa a lo que es ser adulto, ¿no? Adulto medio, adulto temprano, y ya después la vejez, ¿no? Y después la muerte. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el niño en su concepción, él no nace sabiendo. El padre es la persona, o es la primera persona con quien interactúa, y de ella va a aprender
expresiones, de ella va a aprender reacciones y más allá de eso, como dice el versículo 4, dice, así que cualquiera que se humille como a este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tal vez la edad del niño que presentó el Señor Jesús pueda ser de una adolescencia. Y a mí me tocó ver una conducta de que a veces los adolescentes tienden a ser niños a veces y tienden a ser jóvenes, ¿no? O personas independientes. Entonces siempre entran en eso, ¿no? A veces soy niño, a veces soy grande. Pero ellos aprenden de sus padres y del contexto, ¿no? Su desarrollo cognitivo, que es su conocimiento, su desarrollo físico y su desarrollo social, todo va en base a su contexto, ¿no? Depende también mucho de su contexto. Entonces, la humildad va específicamente el Señor Jesús a dar el ejemplo del niño de la humildad. Un niño es humilde, ¿sí? Pero un niño no lo va a decir, simplemente lo hace porque así es. Pero cuando nosotros decimos y recordamos, o tú recuerdas a tu niño ahí, tú me dices, hermano, mi niño no es humilde, mi niño, wow, es algo tremendo. Pero ese es tu preconcepto que tienes, porque a veces te ha ido mal ver un ejemplo de humildad, porque la gente cree ser humilde, pero esas son personas grandes, ¿sí? Pero un niño no sabe ni el concepto de humildad, pero lo tiene. Y es por eso que cuando el Señor Jesús toma a este niño, dice, y lo presenta a los discípulos, dice, ustedes van a cambiar y van a ser como este niño y entrarán en el reino de los cielos, dice ahí la palabra de Dios. Entonces, un concepto de humildad tiene que ver que habla de rebajarte, ¿no? Habla de rebajarte, habla de ser menos, pero no hablamos aquí lo había puesto, no hablamos de ser menor. Si tengo poco de algo, debo tener mucho menos de eso, ¿no? Ya hablando de tu posición económica o social, o sea, tú no tienes que ser menos de algo, pues, sino que te estoy diciendo es ser menor implica servir a todos, ¿no? Habla de servicio, hablándote específicamente de la idea que la idea que está plasmando Mateo, habla de un servicio, ¿no? Y habla de vernos todos por igual. Y es así como el Señor nos ve, ¿sí? El Señor no dice, bueno, tú eres mayor que este y mejor dicho, tú eres más importante que él. No, Dios para todos somos importantes, ¿no? Y eso tiene que tener mucho en cuenta. Ejemplos, y es aquí donde quiero entrar con el título bueno, mejor dicho, el punto de este versículo 4. Era el que te había comentado, ser menor y servir a todos. ¿No te recuerda a una historia del Antiguo Testamento? La acabamos de leer. Esaú y Jacob. ¿Sabías que ya iba a ser profetizado de que el mayor iba a servir al menor? ¿Entiendes? Te doy otro ejemplo más. En Génesis 37, versículo 2, sale la vida de un niño más, José. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Capítulo 41, no lo busques, está ahí, te lo dejo. Capítulo 41, versículo 41, dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Sabes quién es José? No. José fue el rey de Egipto y sus hermanos dice que lo aborrecieron, hasta intentaron matarlo, si no fuera por Rubén, que dice, oye, tranquilo, lo pusieron en una cisterna, no lo querían ver, no toleraban su presencia, no, por el hecho de que su padre lo amaba. Y llegaron al punto de mandarlo con unos ismaelitas, gente que vendía, ¿no? Llegaron al punto de mandarlo hasta Egipto
llegó a prisión, pero José dice que fue José el soñador. Y fue una persona que estuvo al lado del rey de Egipto, que era, por decir, la mano derecha del más grande, del rey de Egipto. Estuvo al lado de él, se le confió la posición y hubo consecuencias, ¿no? Hubo, mejor dicho, ataques, como la mujer de este hombre intentó seducir a José, pero José siempre se mantuvo firme. Ese es un ejemplo más de un niño que a temprana edad ya sabíamos el propósito de él, ¿no? Pero a pesar de todo eso, fue humilde, porque no lo oí en ningún momento en la historia de que buscó atacar a sus hermanos. Al contrario, armó todo un plan para decirles a los hermanos que él no había desaparecido. Qué grandioso, ¿no? Otra historia más para ir culminando. Dice ahí en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 32, y dijo David a Saúl su hermano: no desmayes el corazón de ninguna causa de él, hablando de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra estos filisteos. Dijo Saúl a David, mira esto, dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿sabes lo que hacía David? ¿No? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, ¿no? Y después decía: y si se levantaba contra mí, yo le echaba de la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, mira lo que dice, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sabes? Eso es un ejemplo de humildad, ¿no? El hecho de ser un pastor de las ovejas de su padre, pero que oigan, que andan, por decir así, atacando el ejército del Dios viviente. Eso es humildad. Porque el hermano decía: eres un muchacho, tú no estás para esto, para pelear. Pero él sabía que en su corazón era fiel a Dios, ¿no? Y ya recuerdas que David fue el rey de Israel, ¿no? Y a pesar de todo, su humildad se mantuvo. Soy un pastor, pastoreo las ovejas de mi padre, pero eso sí entiendo, que puedo defenderlo a capa y espada, sea oso, sea lo que sea, defiendo las ovejas de mi padre, y más aún defiendo el ejército del Dios viviente. Y sabes, quiero darte el último versículo ahí regresando a Mateo capítulo 18 versículo 5, dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A mí se me hizo algo, divagaba un poco en mi mente, ¿por qué decía estas palabras, no, el Señor Jesús? ¿Qué implicaba que cuando tú veías a un niño, lo veías a Él? No, dice ahí, el que recibe, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice, ¿no? También acá en versículo 13 del capítulo 19 dice: entonces le fue presentado unos niños para que pusiesen la mano sobre ellos y orasen, y los discípulos les reprendieron. Imagínate los discípulos. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y sabes, el Señor Jesús defendía mucho a los niños, pero no porque quería, pues, o para verse bien entre la multitud. Él entendía el contexto de un niño. Yo creo que él entendía el contexto de José, creo que entendía el contexto de David, aún de aquel niño que llevó los panes y los peces y los multiplicó. Creo que entendía la vida de este niño, ¿no?
Para Él eso es valioso de Él, de estos niños, porque son humildes, a pesar de que no lo digan, lo son. Y buscando y estudiando un poco cómo concluir, recordé la vida de Él mismo. Y te lo dejo como un desafío. Tú como padre, tú como niño, no sé si se pueda entender para los niños, pero tú como padre, quiero que le plasmes esto en la vida de ellos. Ve conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 41, pero bueno, voy a leerlo, te voy a dar tiempo. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 41, y lo vamos a leer hasta el versículo 52 para culminar. Dice: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, hablando de José y María, y cuando tuvo 12 años, hablando de Jesús, 12 años, imagínate, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Tal vez en ese tiempo todavía se consideraba niño hasta los 12 años. Hoy nosotros consideramos ya 18, ya los brothers se creen mayores, ¿no? Por su cédula y todo. Pero aún hasta esta edad pienso yo que se consideraban niños. Pero no cualquier niño. Imagínate, ahora mira lo que dice el versículo 44. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén, buscándoles, ¿no? Y el versículo 46 es el que me llama mucho la atención. Dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Tremendo, ¿no? Un niño de 12 años sentado en un templo, alrededor de doctores de la ley, oyéndolos y preguntándolos. Esa costumbre, si podemos decirle esa costumbre, debe ser plasmada en nuestros niños, ¿no? Tú como padre, deja que los niños escuchen, ¿no? La palabra de Dios, instrúyenlos, ¿no? Aun cuando fueren viejos, ¿no? Dice la palabra de Dios, pero que también ellos puedan preguntar, ¿no? Y sé que ellos van a preguntar del porqué de las cosas. Pero mira lo que dice más adelante. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hablando de sus padres, les dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto a nosotros? No, así, dice el versículo, dice: he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Después el versículo 49 dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí quiero desafiarte algo. Sabes, nosotros todos hemos pasado por la niñez, pero nosotros somos de Dios, nosotros somos del Señor Jesús. Y suena difícil para ti como padre biológico, pero Dios te ha regalado un niño no para que lo utilices para tu voluntad, son para la voluntad de Dios. ¿Y cómo deben crecer? Bueno, el versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que tu niño hoy, en este tiempo, pueda crecer en sabiduría, pueda crecer en estatura y pueda crecer en la gracia. Pero primero para Dios y después para los hombres. Sé que suena como, bueno, es mi hijo, ¿no? Pero
nosotros en algún momento vamos a separarnos de nuestros padres, el niño va a crecer, el niño va a ser grande, pero ellos necesitan crecer en sabiduría y inteligencia. Si no lo instruimos en la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo, no? Y en este día del niño, que estos niños puedan gozarse de saber que la misericordia de Dios, que el amor de Dios los tienen todos los días, que está para ahí para ellos, y que a pesar de que su inteligencia, su conocimiento no ha sido desarrollado del todo, no han pasado esa etapa de razonamiento, para algunos, sigue instruyéndolos. Dale amor, dale la gracia de Dios. Y para aquellos que ya pueden razonar, bueno, prepáralos. Como David fue preparado, como José fue preparado, porque en estos tiempos son difíciles. Si tú no preparas a tu hijo, otra persona puede venir e instruirlo, o mejor dicho, guiarlo en cosas que no edifican en la vida de ellos, ¿no? Y podemos hablar de muchos temas malos que han tenido consecuencias: secuestros, venta de niños, de sus órganos, trabajo infantil, hasta, no sé, tomarlos para tener relaciones sexuales, ¿no? En la calle, aquellos niños que trabajan en la basura, muchas cosas pueden pasarle a un niño, ¿no? Pero por eso yo te animo hoy, que tienes a tu niño junto a ti, lo instruyas, ¿no? Instrúyelo, y vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Qué implica ser grande entre la gente? Que nosotros como padres o como creyentes ya grandes seamos como ellos. Te he dado un contexto grande de cómo es un niño, te he dado un contexto sumamente increíble de cómo son los niños y cómo pueden ser instruidos, porque para nosotros van a ser ejemplo. Nosotros debemos estar a la estatura de ellos para poder aprender, ¿no? Entonces, Dios te bendiga y espero que puedas celebrar este día con tu niño ahí, o con tu sobrino, ¿no? Con los niños que te rodean, pero siempre pensando de que la humildad de un niño va más allá de nuestro preconcepto, o va más allá de que yo sé qué es una humildad, no le necesito de un niño. Entonces ten mucho cuidado, valora la vida de ellos, porque son la vida del Señor Jesús. Dios te la ha dado para administrarlo hasta el día que crezcan, ¿no? Dios te bendiga y ten un hermoso tiempo. Muy bien, muchas gracias por el tiempo, la palabra de Dios. Espero que lo hayan disfrutado desde su casa. Así que antes de terminar, me gustaría felicitar a todos los niños en su día. Feliz Día del Niño, y espero que Dios te bendiga, que estés disfrutando en casa un helado, un dulce con papá. Así que antes de terminar, me gustaría leerte un versículo que está en Salmo 127:3. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Sabes, niño? Eres una bendición para tus padres. ¿Sabes, papá? Tus hijos son una bendición para ti. Así que espero que tengas una hermosa semana y que Dios te bendiga.